Íntimo, escrito por el pastor Nelson Chávez. Hola, bendiciones. Estamos saludando a toda la gente bella, hermosa, de Tiempo de Refrigerio, de otras ciudades, de otros ministerios y de las naciones. A todos los cristianos que en una u otra manera hemos tenido contacto a través del ministerio, a través del libro Íntimo. Hoy vamos a entrar en nuestro Íntimo 363, ya casi cerrando las explicaciones de todos los íntimos. Hombre, con una frase que, como todas creo, de una u otra manera nos han soltado una enseñanza, nos han soltado una revelación. Soy el pastor Nelson Chávez y de verdad que doy gracias a Dios por la vida de tanta gente hermosa con la que he podido tener contacto a través del correo electrónico. Estoy invitando a que me regale su concepto, su testimonio de lo que ha sido los íntimos de este libro a través del correo subaparacristo@hotmail.com. Quiero escuchar cómo está el libro, cómo los íntimos de cada día le han bendecido durante los 365 días del año que hemos estado haciendo el íntimo cada día en la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. ¿Cómo no adorarte, cómo no darte gracias en este hermoso tiempo, en esta hermosa hora? Declarando cielos de Dios abiertos sobre nuestra vida, sobre cada persona que me ve o que me escucha. Y declarando que un tiempo nuevo de Dios se desata sobre nosotros. Que en este tiempo especial podamos oler, palpar, sentir la fragancia de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestra cabeza. En Cristo Jesús. Amén. El íntimo 363. Nunca nos encontraremos a nosotros mismos mientras no veamos a Dios. Nunca nos encontraremos a nosotros mismos mientras no veamos a Dios. Yo sé que para mucha gente esta frase está un poquitico filosófica, un poquitico como teológica, pero se la voy a explicar de una manera muy sencilla. Nosotros, los seres humanos, hemos tratado de entender algo que estoy predicando en estos días en la iglesia, que habla sobre la ley del origen, la ley de lo que somos, la ley de dónde venimos, y yo lo llamo la ley del origen. Y esta frase tiene que ver con lo que estoy enseñando en estos días acerca de la ley del origen, cuando yo digo, nunca nos encontraremos a nosotros mismos mientras no veamos a Dios. Yo creo que a veces nosotros queremos descubrir a Dios en la religión. Y no estoy diciendo que la religión no haya sido como un punto de ayuda para que el hombre se acercara a Dios. Pero sí estoy diciendo que la manera más efectiva de conocer a Dios es a través de la relación, por encima de un concepto o un criterio religioso. Ahora, se lo voy a decir de esta manera. La manera de conocer a los hijos puede ser más clara conociendo a los padres. Cuando uno conoce los padres, cuando uno ve el perfil de los padres, fácilmente se hace una idea de la clase de hijos que sus padres tienen. Usted se acordará cuando a Jesús le pidieron que diera a conocer al Padre, que mostrara al Padre. Y Jesús dijo, creo que fue a Natanael, pero ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes? A Felipe, ¿cuánto tiempo he estado entre ustedes? Y ahora tú me dices que te muestre al Padre para creer. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso mire la frase. Nunca nos encontraremos a nosotros mismos mientras no veamos a Dios. O sea, la mejor manera de entender al ser humano en cuanto a su propósito es entender los propósitos de Dios. La mejor manera de que tú te entiendas como ser humano, cómo debes vivir, hacia dónde debes ir, cómo debes proyectarte, cómo debes pensar, es mirando a Dios, porque ahí lo vas a lograr entender. Íntimo 365. Si en Dios fuimos formados, si en Él fuimos diseñados,
entonces la mejor manera de encontrarnos a nosotros mismos es en Él. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú no te has dado cuenta que en algunas producciones de películas de algunos, por ejemplo, El Hobbit o por ejemplo El Señor de los Anillos, dieron la película de todas las series? ¿Sí me entiende? O sea, digamos, dieron El Señor de los Anillos y luego empezaron a hablar del Hobbit y nos dimos cuenta que lo anterior al Señor de los Anillos fue el Hobbit. Y de esa manera habían muchas cosas en el Hobbit en el Señor de los Anillos que uno no entendía. Pero cuando dieron el Hobbit, o sea, cuando se fueron al origen de dónde sale el mostrico aquel que escondía el anillo, cómo fue que el anillo se perdió, lo que llaman la precuela, o sea, lo que fue antes. Eso le ayuda a uno a entender lo que es en un momento dado. Pastor, no quiero confundirlo, pero entiéndame esto. Cuando usted va a Dios, que es el origen, usted se entiende a usted mismo porque usted sabe de dónde fue que salió. Esto es bien interesante. Ver a Dios es encontrarnos con la fuente de nuestra propia existencia y razón de ser. He dicho esto. Ni usted ni yo fuimos diseñados para el pecado. Ni usted ni yo fuimos diseñados para la maldad. Porque nosotros fuimos hechos a una imagen y a una perfección incalculable. Y nosotros fuimos hechos dentro de un diseño de un Dios santo, perfecto. Lo que a ti y a mí nos dañó no fue Dios, fue el pecado. Pero cuando yo entiendo mi origen, entiendo cuál es mi destino y cuál es mi propósito. ¿Qué somos? Ha sido una de las grandes interrogantes de la humanidad. Pero hemos buscado las respuestas de manera incorrecta en la filosofía, en la antropología, en la psicología, en la medicina y en muchas otras disciplinas. En otras palabras, ¿cómo se lo explico? La mejor manera de entender los peces es estudiar el mar. Estudia el mar y entenderás mejor el hábitat de los peces. La mejor manera de entender el planeta Tierra es estudiando el universo. Los científicos siempre van más allá de un elemento para tratar de entender el porqué de ese elemento. Por ejemplo, cuando empezaron a estudiar el movimiento de rotación de la Tierra, entonces empezaron a estudiar el universo y descubrieron el famoso movimiento de rotación. La Tierra se mueve sobre su propio eje. Una cosa es rotación y otra cosa es traslación. Entonces la Tierra se mueve bajo su eje, pero se traslada a través de su propio eje alrededor del Sol. Por eso las estaciones, por eso los 365 días del año es una vuelta que se le da. ¿Sabía usted que el estudio de la posición de la Luna ayudó mucho al tema de los cultivos, al tema de la misma naturaleza? Pastor, ¿qué me está diciendo? Que cuando vamos al origen de las cosas, entendemos. Un día yo iba en un avión y vi las nubes, y aquello era una cosa espectacular. Uno sentado en el avión mirando esas nubes como algodones. Y me acordé cuando Dios en el libro de Job le dice a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo extendía las nubes como unas cortinas sobre los cielos? ¡Wow! Eso me impactó. Me impactó porque yo logré entender esas nubes acostadas sobre el cielo y uno volando por encima de ellas. Lo logré entender. Un ejemplo más. El hombre descubrió que la Tierra era redonda y la vio por primera vez redonda cuando el hombre salió de la Tierra, 1969. Pero Isaías
750 años antes de Cristo había dicho, Él está sentado sobre el círculo de la tierra. 750 años. Isaías había dicho que la tierra era redonda. En la época de los historiadores, en la época del siglo XIV, XV, al que decía que la tierra era redonda lo mataban. Porque todo el mundo creía que era un plano. Interesante. Ir a Dios directamente nos ayudará a entender nuestra existencia, razón de ser y propósito para nuestra vida, ya que Él es nuestra fuente y nuestro origen. Cristianos, déjenme ir redondeando el tiempo de intimidad en este día. Nunca nos encontraremos a nosotros mismos mientras no veamos a Dios. Yo creo firmemente que es hora de que nosotros demos un viraje hacia Dios. Es que más, si el hombre mirara a Dios, solucionaría la mayoría de sus problemas y de sus conflictos. Si nosotros hubiéramos entendido que Dios nos dio un planeta para administrar, no lo tendríamos tan destruido como tenemos el que vivimos. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Y pastor, qué tiene que ver eso? La principal piedra del ángulo, es decir, cuando tú conoces el fundamento, tú conoces todo lo que se edifica de ahí para arriba. Cuando tú conoces a Dios, tú entiendes tu razón de ser, tú entiendes tu existencia. Este es el decreto. Yo decreto una búsqueda de Dios profunda en tu vida, a tal punto que como resultado de esa búsqueda encontrarás respuestas a tus interrogantes y dirección al propósito de Dios para tu vida. Te lo decreto en el nombre sobrenatural de Cristo Jesús. Amén. Poderoso es Dios. Qué bueno, digo yo, qué bueno que de verdad podamos acercarnos a Dios, estrecharnos en Dios y poder profundizar en tantas cosas grandes que yo sé que el Dios de la Biblia tiene para cada uno de nosotros. Te declaro un tiempo especial y declaro que entre más cercanía tengas de Dios, mucho mejor vas a entender las cosas que quizás no entiendes a tu alrededor. Levántate, vamos por más. Chao.